Agradecidos por nuestro Padre Celestial y el privilegio que nos da de escudriñar su palabra, de aprender cada día y recibir de Él la dirección en todo momento, porque sabemos que sin Él nada es posible. En tiempos como estos, donde se ha perdido realmente muchos de los valores, el temor a Dios y sobre todas las cosas, esa confrontación entre el ser humano. No se respeta edades, no se respeta condiciones, donde el enemigo a través de la violencia, una de ellas, de los vicios, está haciendo tanto daño. Es difícil muchas veces entender las consecuencias. Y entonces viene una confrontación a nuestra mente como hijos de Dios, que somos tristemente testigos de estos hechos criminales muchas de las veces. Y en este caso, me identifico con Habacuc, el profeta Habacuc. Dice la palabra del Señor en Habacuc 1, del versículo 1 en adelante, la profecía que vio el profeta Habacuc, versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Sabemos y damos la gloria al Señor también que ese remanente día y noche clamamos por su misericordia, pero vemos que en su momento aumentan los procesos de violencia, de desórdenes y más, y nos confronta, y ciertamente el siervo lo decía: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mira, esto es de todos los días. Es impresionante el ser testigo de los hechos, aún de las noticias, de las tendencias. Y está frente a nosotros, no podemos ocultarlo. Versículo 4, por lo cual la ley es debilitada, es manipulada. La verdad, una ley legítima e íntegra hoy difícilmente se encuentra. Hasta aquellos que en su momento debería de imponer o implementar la ley no lo hacen por conveniencia. Y me impresiona ciertamente porque lo dice el profeta, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, beneficios. Mira la maldición de la corrupción en todo lugar. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Versículo 5, estamos en Habacuc 1:5. Mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en tus días que aun cuando se las contara, no la creerían. ¿Sabes? Sabemos que ya las consecuencias están a la puerta. El pago de todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, hasta estos tiempos, ya están a la puerta las cuentas para ser cobradas. Porque recordemos que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Que nada hay oculto a los ojos de Dios. Entonces mira lo que le dice el Señor. Mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en tus días que aun cuando se las contara, no la creerían. Escucha esto. Habacuc 1:6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Mira, ¿quiénes están? ¿Qué demonios realmente están implementando la cautividad en estos tiempos? Para comenzar, uno de los mayores, la corrupción, los vicios, las maldiciones, los pactos satánicos y diabólicos. Se enseñorean del ser humano de una manera impresionante. Ya no nos sorprende aquellos que sin
meditar en su momento y sin pensarlo, actúan aún en destrucción de un ser humano, de familias, de niños. Formidable y terrible es, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Mira, tienen sus propias leyes. Fuera de. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Mira, estamos siendo invadidos en nuestro país también por la violencia, por el pecado, por los vicios. Esta es una realidad entonces. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Mira esto, escarnecerá a las autoridades con mentiras, con engaños, con el dios Mamón, el amor al dinero. Por eso dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Mira, tienen sus ideas bien implementadas, ideas fortalecidas por sus pensamientos. Y aún los dioses, hechos a imagen y semejanza del hombre, cumplen con sus caprichos y sus ideas. Por supuesto, sabemos que el enemigo, el diablo, es el que está detrás de todo eso. Entonces, luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Pregunta, mira esto, Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo fundaste para castigar. Mira que llegamos a ese punto también de clamar por misericordia. Porque recordemos que todo lo que se siembra se cosecha. Y el pago, mira, de las malas acciones son consecuencias bastante graves y terribles. Y recogerá cautivos como arena. Mira lo que dice. ¿Cuántos que en su momento habían decidido apartarse de los vicios, del pecado, de las maldiciones, han vuelto a caer? ¿O han decidido seguir? Porque parece, mira, es un pensamiento bastante, no sé cómo calificarle, pero bastante difícil de entender que algo que te hace daño lo puedas tomar como algo que te ayuda. ¿En qué momento? Por supuesto, ayuda a la carne para sus desvaríos, para buscar la imposición de los deseos carnales más que lo que es correcto. Escucha esto entonces. La esperanza, como lo dice Habacuc 1:11, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mira, agradecidos con el Señor también, porque los siervos e hijos e hijas de Dios estamos comprendiendo realmente cuál es nuestro camino. Hacer la voluntad de Dios todos los días. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabido que todas las demás cosas nos vendrán por añadidura, que Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Que no cedemos a las tentaciones, a los vicios, a los pecados, a los desórdenes. Porque sabemos, y lo digo de esta manera, en nada beneficia realmente el pecado al ser humano, menos al Hijo de Dios. Es la manera del enemigo de desviarle para que pague las consecuencias. Admiro el caso de Job, que aún pasando por todos los procesos, nunca se volvió contra Dios. Mantuvo su fe en Él, su esperanza en Él, y al final Dios le recompensó. Escucha esto, seguimos Miqueas capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¡Ay de mí!
Porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano, cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Esta es la realidad de la sociedad sin Dios. Siempre me contrasta la idea de saber el porcentaje de los cristianos en este país, y pareciera que no es así, porque no hay realmente un impacto. El impacto realmente ha sido mínimo, porque nos hemos dado a la tarea de entretenernos en la casa de Dios, en hacer tantas actividades que nos tengan ocupados, en lugar de realmente implementar el reino de Dios. Recuerda ese pensamiento personal, que un momento antes, lo pienso de esta manera, un momento antes de que Cristo regresara, subiera al Padre, llamó a los discípulos, 11 por cierto, y no les dijo, ¿cuántos hay? 11, muy bien, abran 11 iglesias, llénenlas de tal cantidad de membresía y entreténganlos hasta que yo venga. No dijo eso. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, más que todo modelándoles a que guarden todos los mandamientos. Pero mira esto, vuelvo a este punto. Miqueas capítulo 7, versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. Estamos en Miqueas 7, 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Escucha esto, versículo 5, Miqueas 7:5. No creas en amigo, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esta es la realidad en la que estamos viviendo. Por supuesto, si hay una diferencia entre los hijos e hijas de Dios, que cada día buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas, que buscan ser de bendición, que no pasan de largo donde está la necesidad, sino que oran e interceden y están en todo momento dispuestos a ayudar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y mira lo que dice: a esto se evita. Y lo dice la palabra, que no nos unamos con yugo desigual, porque nada tiene que ver la oscuridad, las tinieblas con la luz. Que no hagamos convenios con el pecado, venga de quien venga. Guardémonos en verdad, porque no hay nada que el pecado pueda beneficiar, sino las consecuencias del castigo. Entonces, mira lo que nos dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3:9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Algo que no debemos de olvidar es que todo tiene consecuencias. Por los frutos seremos conocidos, pero también daremos cuenta de todas nuestras acciones. Y esto es para todos. Se dará cuenta de las acciones y las consecuencias. Mira esto. ¿Cuál es el fin de los malos entonces? Si nos preguntamos. El fin de los pecadores, el fin de los que están en desobediencia, abusando o haciendo uso de la violencia, de la mentira, de los engaños, de la corrupción. ¿Cuál es el fin de ellos? Porque sabes, hay consecuencias. Ya hay un pago. Este es el tiempo de la cosecha, de lo que se ha sembrado. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿O qué pueden esperar los malos? Isaías 47:3. Será tu vergüenza descubierta. Mira, todo sale a la luz. No hay nada encubierto, nada a escondidas. Todo lo que se hace a escondidas va a salir a la luz y todos se enterarán. Estas son las primeras consecuencias para el malo. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Ezequiel 5:15. Y serás vergüenza y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicio con furor e indignación y reprensión de ira. Yo Jehová he hablado. Entonces recordemos que nada habla ni dice el Padre que no se cumpla. Estamos en ese tiempo también de que serán dados a conocer realmente las intenciones y las acciones de las personas. Seguimos. El fin de los malos. Ezequiel 14:8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre. ¿Quién lo dice? Jehová. Y sabe, nadie podrá oponerse a las consecuencias, a los resultados de las consecuencias ya. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y escarmiento, para que vean las consecuencias. Mira cuántos vemos cada día, que son un escarmiento por sus acciones, por sus actitudes. Entonces, mira esto. Estamos en Ezequiel 14:8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y lo pondré por señal y por escarmiento. Y lo cortaré en medio de mi pueblo y sabrán que yo soy Jehová. Job 11:20. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Mira esto. Nadie puede huir de las consecuencias. Sabemos, el siervo lo decía, ¿a dónde iré? Donde tú no estás. Si voy a lo alto del cielo, ahí estás tú. A lo profundo de la tierra, allí estás tú. Aún no existe la oscuridad para Jehová. Entonces, Job 11:20, pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Ahora bien, ¿sabes qué le fortalece en su momento? El pecado, los vicios, el entendimiento que el mal puede, mira esto, no se puede superar, que pueden imponer lo que es pecado, lo que son mentiras, lo que son engaños. ¿Es esto cierto? Ahora mira lo que nos dice Jueces capítulo 7, versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su pueblo en derredor de los campamentos, del campamento. Y se estuvieron firmes cada uno en su pueblo en derredor del campamento.
Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Mira, la palabra nos dice que Jehová nos guarda y el enemigo no nos toca, y esa es una verdad. Estamos guardados, estamos bendecidos, y hay de aquellos que busquen nuestro mal. Lo dice la palabra, hay de aquel que se levante contra el ungido de Jehová. Y mira este caso. Entonces todo el ejército de los enemigos echó a correr dando gritos y huyendo. Mira, dice la palabra que el impío huye sin que nadie le persiga. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su propio compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, debemos de tomar en claro como hijos e hijas de Dios que debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, poniendo por obra su palabra y cuidándonos de no caer en convenios con el pecado, los vicios y las mentiras. Y también intercediendo y clamando por la misericordia de Dios sobre todos aquellos que van rumbo al pecado y al infierno. La palabra dice que Jesucristo vino para que nadie se perdiera. Sé que confronta muchas veces el ver los hechos delictivos, de violencia, de corrupción en nuestro país y en todo el mundo. Y cómo el impío parece enseñorearse y que hoy está más fuerte que nunca, pero eso se termina. ¿Sabes? El impío puede hacer hasta lo que quiera, pero nunca debe de olvidarse de las consecuencias. Que el pago del pecado, dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, no debemos de olvidarnos entonces como hijos de Dios, de clamar y de interceder para que Dios tenga misericordia de aquellos que van rumbo al infierno, por sus hechos, por sus acciones, aquellos que han arriesgado y arriesgando sus vidas sin tomar conciencia de las consecuencias. ¿Sabes qué dice el enemigo? No, si el infierno no existe. ¿Cuántos en su momento lo verán de frente? Entonces, la exhortación también a los hijos e hijas de Dios de mantenernos firmes en lo que creemos, en lo que confesamos. Porque sabes, el pecado se ha levantado de una manera extrema. Gloria al Señor nuevamente por los siervos y siervas e hijos e hijas de Dios, que Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno, porque Él, Jehová, está con nosotros. Pero mira la exhortación que el Padre le da en estos tiempos tan difíciles a sus hijos y a sus hijos, a sus hijas, en estos tiempos tan peligrosos. Salmo 37, del 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, no perdamos la paciencia, si ciertamente somos confrontados y provocados, porque sabes, el enemigo confronta para que caigamos en el enredo de las confrontaciones. Entonces, mira lo que nos aconseja el Padre: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque lo que hacen no es nada bueno, y las consecuencias son terribles. Estamos en Salmo 37, versículo 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. ¿Quién lo dice? Jehová. Y como la hierba verde se secarán. El tiempo está. Lo digo de esa manera, estamos en el tiempo de la cosecha. Todo lo que hemos sembrado viene ya como una cosecha abundante. Gloria al Señor, que nos hemos dado el tiempo de sembrar para el reino de Dios, haciendo su voluntad. Y aun cuando andamos rodeados de acechanzas, de mentiras y de engaños y de provocaciones del enemigo, nos mantenemos firmes haciendo su voluntad. Entonces, estamos en Salmo 37, del versículo 7 en adelante. Guarda silencio ante Jehová
y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cuál debe de ser la realidad del sentir del cristiano con respecto a la violencia, los vicios y la corrupción? Misericordia. Y clamar por la misericordia de Dios sobre aquellos que la practican, porque las consecuencias son terribles y ya están a la puerta. Dios tenga misericordia, en verdad, de aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, y sabiendo lo que es pecado, lo practican de una manera soberbia. Entonces, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mira esto, hay que subrayarlo. Salmo 37, versículo 7. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo malo es malo, el pecado es pecado y tiene consecuencias. Lo correcto es correcto y trae beneficios. Versículo 9, Salmo 37, 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Mira, lo dice la palabra del Señor, Salmo 37, 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Seguimos, Salmo 37, 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Cómo has conseguido lo que tienes? Sería la pregunta en ese aspecto. Recordamos también, raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Entonces, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la herencia de ellos será para siempre. Escucha esto. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 27, 28 de Salmo 37. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Mira, esta es la exhortación para los hijos de Dios. Que aun cuando pasemos por procesos, debemos de aferrarnos a la presencia de Dios, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y todo tiene propósitos de bien. Procesos difíciles, por supuesto, pero Jehová tiene un propósito de modelar a través de sus hijos el temor y la honra. Mira esto, seguimos entonces. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Mira su promesa. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 32 al 40. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Mira esto. Es el diario. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para que heredes la tierra.
Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Mira esto. El impío, el pecador, que ha tomado en su mente la idea de la posición que tiene, la autoridad que tiene para hacer lo malo, y se enseñorea, mira esto, de esto. Entonces, vi yo al impío sumamente enaltecido, mira esto. ¿Quién contra mí? ¿Quién puede contra mí? Si yo. Hay alguien siempre más alto que el más alto de la tierra, que el más poderoso, aquel que confía en el hombre. Por eso dice la palabra, que maldito aquel que confía en el hombre, que le da la posición, que le da el respaldo y que sostiene y le respalda en sus pecados y vicios. Ay de estos hombres, en verdad. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo. Mira lo que dice la palabra. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Lo creemos? Por eso cada día, en verdad, como hijos e hijas de Dios, esforcémonos y seamos valientes para estar firmes en todo proceso, porque saldremos en victoria. Esa es su promesa. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Mira esto. Estamos en el Salmo 37, versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Recuerdo el proceso por el cual pasó Lot, buscando su comodidad, acercándose al pecado y viviendo en medio del pecado. Su descendencia desapareció. ¿Qué le espera entonces al pecador, al impío, al malo? La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es su palabra. Versículo 40. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Fortalecemos nuestra fe y respaldamos la fe y oramos porque Dios fortalezca la fe de aquellos que están ubicados en lugares de bastante riesgo, de peligro, donde el enemigo se ha levantado sin misericordia alguna. Oramos para que se recuerden que el Padre no miente, que son sus hijos, que son sus siervos, que Él los guarda y el enemigo no nos toca, que caerán a su lado 1000 y a su diestra 10,000, mas a ellos no llegará. Esa es su promesa. Entonces, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Esperamos en Jehová, esperamos en su misericordia. Sabemos que somos sus hijos, sus siervos, que Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Pero que nuestra vida tiene un propósito de ser luz y sal en todo lugar. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Escucha. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Mira, el hecho de salir a la calle, y muchos hermanos y hermanas y familias, y ver la violencia, la corrupción y el pecado, actuando sin misericordia.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esta es una verdad que no cambia, no ha cambiado ni cambiará. Más son los que están con los hijos del Padre, con los hijos de Jehová, con los cristianos nacidos de nuevo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amados y amadas del Señor, no estamos solos. Él está con nosotros. Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Y sus ángeles acampan alrededor de nosotros y nos guardan. Vuelvo a ese punto: si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mira, necesitamos clamar en verdad en momentos de preocupación o angustia. Clamar al Padre para que abra nuestros ojos, para que podamos ver que sus ángeles acampan a nuestro alrededor, nos guardan en todo momento. La palabra del Señor dice que benditos somos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No estamos solos, amados siervos y siervas del Señor. Encomendemos siempre nuestro camino en el Señor, confiemos en Él y Él hará. Al momento de abrir nuestros ojos en la mañana, encomendar nuestra salida y nuestra entrada. Llega el momento de regresar, de darle gracias al Señor, porque seremos testimonio de su cuidado, de su favor, de su protección. Ahora escucha esto. Una de las tareas que también el Hijo de Dios, el cristiano, tiene en estos tiempos es exhortar. Seamos escuchados o no, exhortemos a aquellos que están en pecado, sin confrontaciones, no sin antes orar e interceder por ellos. Porque nuestra tarea, mira esto, Ezequiel capítulo 3, versículo 18 al 21. Cuando yo diga al impío, ¿quién lo dice, Padre? De cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Intercedamos cada día por aquellos que están en pecado, por aquellos que han caído o se han tirado, para que Dios les despierte, para que el Espíritu Santo les despierte y puedan volver a los caminos del Señor, y quienes no le conocen, para ser guiados a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y sus vidas comiencen a cambiar antes de las consecuencias. Porque, ¿sabes? Daremos cuentas de aquellos que en su momento Dios puso frente a nosotros, sabiendo que están en pecado, en desviaciones, y no les exhortamos. Entonces, pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, escucha esto, y pongo yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquellos que han caído o se han tirado, Dios nos envía para exhortarles al arrepentimiento, para darles esa palabra, para que se reconcilien, para que reconozcan su pecado, lo confiesen y se vuelvan a Dios antes de las consecuencias.
Porque si no, mira esto, dice la palabra, y si pongo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira, también dice la palabra, Jesús lo decía, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas. Y Él les dirá, no los conozco. Porque usaron el llamado y el ministerio, realmente no se convirtieron para ser de bendición. Entonces, versículo 21, Ezequiel 3:21. Pero si al justo amonestas para que no peque, escucha esto, y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Damos gloria al Señor por aquellos que han sido exhortados, han considerado sus caminos, confesado sus pecados y apartados de ellos, y entonces han comenzado a vivir una nueva vida. Oramos cada día, en verdad, e intercedemos por aquellos que están expuestos o que se exponen al pecado, a los vicios, a las mentiras, a los convenios con el pecado, con las tradiciones, para que en verdad vuelvan su corazón a Dios antes que vengan las consecuencias. Ahora bien, nuestra decisión con respecto a los vicios, a los pecados, a las mentiras, a los engaños, a lo que es incorrecto, ¿cuál debe de ser nuestra decisión? Escucha esto, Génesis capítulo 13, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Esa debe de ser nuestra decisión con respecto al pecado, las tentaciones, las mentiras, los vicios, los engaños, los pactos satánicos con las tradiciones y costumbres. Mira lo que le dice el siervo. Yo te ruego que te apartes de mí. Reprendo en el nombre de Jesús, podemos decirlo. El pecado, las mentiras, los vicios, las tentaciones, las provocaciones. Reprendemos en el nombre de Jesús. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Es nuestra decisión. Entonces, hablamos hoy que el fin para los malos se acerca. Dios tenga misericordia de ellos. Porque hoy están, mañana no sabemos. Jeremías 25:31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. Escucha esto. Porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Isaías 1:18. Vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Apocalipsis 13:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, estamos en el tiempo de cuidarnos, de no ceder a las mentiras, las tentaciones y al pecado, porque las consecuencias están ya. Y tener misericordia y clamar por la misericordia de Dios, por todos aquellos que han caído, se han tirado, o por todos aquellos que viven en pecado, para que Dios tenga misericordia de ellos. Y si se da la oportunidad, por supuesto, respaldados por el Espíritu Santo, guiarles a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para que comiencen una nueva vida. Ese es el llamado del Padre para nosotros. Así que le damos gracias en esta tarde al Señor por su palabra.
que ciertamente nos fortalece, porque como hijos e hijas de Dios, Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestras vidas. Como estuvo con Moisés, está con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero también clamamos por su misericordia, sabiendo que Él es lento para la ira y grande en misericordia, para que tenga compasión y misericordia por los que aquellos persisten en el pecado. Y al Espíritu Santo clamamos para que los confronte, para que les presente el pecado y se arrepientan. Y pedimos también siempre ese valor y ese respaldo para que cuando se presenta la oportunidad de testificar, de guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, lo hagamos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en el tiempo, dice tu palabra, que realmente se verá la diferencia entre aquellos que te sirven y aquellos que no lo hacen. Gracias, Señor, porque sabemos que en todo tiempo tú nos guardas y el enemigo no nos toca. Ay de aquel que se levante contra el ungido de Jehová, dice tu palabra. Y sabemos, Señor, que benditos somos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias entonces, Señor, por nuestra vida, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestra descendencia, por el cuerpo de Cristo, por ese remanente que día y noche oran e interceden por tu misericordia. Clamamos, Señor, por tu misericordia, por aquellos que están en pecado, en vicios, en corrupción, en mentiras, en engaños. Tócalos, Espíritu Santo, preséntales el pecado y como tal, para que se arrepientan, Señor, y te busquen, que dejen el pecado antes de las consecuencias y encuentren en ti la respuesta a las necesidades de su corazón, de su mente, de su espíritu, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Escrito está que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias también por permitirnos cada día escudriñarla para ponerla por obra en todo momento. Una vez más te pedimos, Señor, fortaleza y respaldo sobre tus ungidos, tus siervos, tus siervas, sobre ese remanente que has dejado en toda nación, por lo cual todavía existimos. Fortaléceles, Señor, en su fe. Respáldalos, Señor, cuando son atacados, cuando son tentados, para que cada día podamos interceder delante de ti a favor de la tierra para que no sea destruida, Señor. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.